buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar del planeta donde se encuentren escuchando este episodio. Sean todos bienvenidos a otro episodio de Se me quema el coco. El día de hoy les traigo un episodio interesante. Vamos a hablar sobre la Atlántida. Indagaremos si fue un mito, leyenda o realidad. Si te llama la atención este tema, te invito a quedarte y a suscribirte en Radio Podcast Internacional en Telegram para que escuches nuevos episodios de Se me quema el coco y de toda esta gente hermosa que hacemos podcast para todos ustedes en este canal de Telegram. Y le ponemos amor y corazón para llevarles entretenimiento, curiosidades, información y aprendizaje para ustedes. Comparte este episodio con tus amistades y puedes escucharlo las veces que gustes y también puedes pasárselo a todos tus amigos para que escuchen un nuevo episodio de Se me quema el coco. Comenzamos. No es terror. No son teorías de conspiración. No son chistes. Aquí hablamos de todo un poco. Por eso se me quema el coco. ¡Oh, no! Con su anfitrión, Rafael del Río. ¡Cállate, que no puedo oír mi cerebro! Se me quema el coco. La Atlántida es una ciudad legendaria descrita por el filósofo griego Platón en sus diálogos Timoteo y Critias. Se la presenta como una civilización poderosa y avanzada que fue tragada por el mar tras una serie de catástrofes naturales. ¿Qué se dice en la leyenda? En la leyenda dice que la Atlántida era una isla más grande que Libia y Asia juntas, ubicada más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar. Estaba gobernada por una poderosa civilización con una tecnología avanzada y una gran riqueza. Los atlantes adoraban a Poseidón, dios del mar, quien había creado la isla para ellos. Tras una época de gran prosperidad, los atlantes se volvieron arrogantes y codiciosos, lo que enfureció a los dioses. Zeus, el rey de los dioses, decidió castigarlos hundiendo la isla en el mar. La Atlántida se perdió para siempre, convirtiéndose en un mito y una leyenda. En dichos diálogos, la isla aparece como una potencia militar que existió 9.000 años antes de la época del legislador ateniense Solón, quien, según Platón, es la fuente del relato. Este continente o isla se encontraba más allá de las columnas de Hércules y se la describe como más grande que Libia y Asia Menor juntas. El poderío de la Atlántida fue tal que llegó a dominar el suroeste de Europa y el norte de África, hasta ser detenida por la ciudad de Atenas. En ese mismo momento, una catástrofe que no se describe en el relato hizo desaparecer a la vez la isla y los ejércitos rivales, en un solo día y una noche que fue terrible. El mar donde estuviera la Atlántida se tornó innavegable a causa de los bajíos,
en tanto que Atenas y los pueblos de Grecia olvidaron el suceso, pues solo unos pocos sobrevivieron. En Egipto, en cambio, se preservó el recuerdo que miles de años más tarde llegó a conocimiento de Solón, y a partir de sus relatos y un manuscrito a Critias, el narrador de esta leyenda le echó el cuento a Platón y a su gente. La descripción detallada de la isla y la mención de que se trata de una historia verdadera llegó a muchos investigadores a proponer diversas conjeturas sobre su localización y existencia. Del mismo modo, el hecho de que la fuente sea una tradición no comprobada y la evidencia de que en los diálogos se hace uso de la ironía hizo que otros estudios considerasen a la historia como una invención literaria destinada a expresar ciertas ideas políticas de Platón. Durante la Antigüedad y la Edad Media prevaleció la interpretación del relato como una alegoría, pero a partir de la Edad Moderna y especialmente después de la segunda mitad del siglo XIX, durante el Romanticismo, se multiplicaron las hipótesis sobre la Atlántida, identificándola con diversas culturas del pasado o con la cuna de la civilización. Ahora la pregunta que cabe, ¿es real la Atlántida? Les diré que no hay evidencia científica que apoye la existencia de la Atlántida. Muchos expertos creen que la historia de Platón es una alegoría o una metáfora, en lugar de un relato histórico real. Sin embargo, la búsqueda de la Atlántida ha cautivado a la gente durante siglos, y muchos exploradores y arqueólogos han dedicado su tiempo y esfuerzo a tratar de encontrarla. ¿Por qué la leyenda de la Atlántida es tan fascinante? La Atlántida representa la idea de una civilización perdida, un paraíso utópico que fue destruido por su propia arrogancia. Esta historia nos fascina porque nos habla de nuestra propia naturaleza humana y de los peligros del poder y la codicia. También nos recuerda la fugacidad de la vida y la inevitabilidad del cambio. El relato de Platón cuenta lo siguiente. Como vemos, las fuentes del relato de la Atlántida son el Timeo y el Critias. Los diálogos fueron escritos por el filósofo griego Platón. En ellos, Critias, discípulo de Sócrates, cuenta una historia que de niño escuchó de su abuelo y que éste a su vez supo de Solón, el venerado legislador ateniense, a quien se le habían contado sacerdotes egipcios en Sais, ciudad del delta del Nilo. La historia que Critias afirma verdadera se remonta en el tiempo a 9000 años antes de la época de Solón, para narrar cómo los atenienses detuvieron el avance del imperio de los atlantes, belicosos habitantes de una gran isla llamada Atlántida, situada más allá de las columnas de Hércules, que desapareció en el mar a causa de una violenta catástrofe y un gran diluvio tras la victoria ateniense. En el Timeo, Critias habla de la Atlántida en el contexto de un debate acerca de la sociedad ideal. Cuenta cómo llegó a enterarse de la historia y cómo fue que Solón la escuchó de los sacerdotes egipcios. Refiere la situación de la isla y la extensión de sus dominios en el mar Mediterráneo.
la heroica victoria de los atenienses y finalmente cómo desapareció, anegada por el mar y cubierta de grandes masas de lodo. Favorecida por Poseidón, la isla de Atlántida era abundante en recursos. Había toda clase de minerales, destacando el oricalco, que es un cobre de montaña más valioso que el oro para los atlantes y con usos religiosos. Se especula que el relato hace referencia a una aleación natural del cobre. También habían grandes bosques que proporcionaban limitada madera, numerosos animales domésticos y salvajes, especialmente elefantes, copiosos y variados alimentos provenientes de la tierra. En el Critias, el relato se centra en la historia geográfica, organización y gobierno de la Atlántida, para luego comenzar a narrar cómo fue que los dioses decidieron castigar a los atlantes por su soberbia, momento en que el relato se interrumpe abruptamente, quedando la historia inconclusa. Según lo que podemos destacar, ¿realmente existió la Atlántida? ¿Es real la Atlántida? Les diré que no hay evidencia científica que apoye la existencia de la Atlántida. Muchos expertos creen que la historia de Platón es una alegoría o una metáfora, en lugar de un relato histórico real. Sin embargo, la búsqueda de la Atlántida ha cautivado a la gente durante siglos, y muchos exploradores y arqueólogos han dedicado su tiempo y esfuerzo a tratar de encontrarlo. ¿Por qué la leyenda de la Atlántida es tan fascinante? La Atlántida representa la idea de una civilización perdida, un paraíso utópico que fue destruido por su propia arrogancia. Esta historia nos fascina porque nos habla de nuestra propia naturaleza humana y de los peligros del poder y la codicia. También nos recuerda la fugacidad de la vida y la inevitabilidad del cambio. Veamos la Atlántida en la cultura popular. La leyenda de la Atlántida ha inspirado a innumerables obras de arte, literatura y cine. Algunos de esos ejemplos famosos son La isla de la Atlántida, escrita en 1898 por Julio Verne. 20.000 leguas de viaje submarino, escrita en 1870 por Julio Verne. La Atlántida en 1919 por Fritz Lang. Y la película Aquaman, que salió a la luz en el 2018. La búsqueda de la Atlántida continúa. A pesar de la falta de evidencia, la búsqueda de la Atlántida continúa hasta el día de hoy. En los últimos años ha habido varios avances en la tecnología de búsqueda que han dado a los investigadores nuevas esperanzas de encontrar la ciudad perdida. ¿Qué nos depara el futuro de encontrarse la Atlántida? Solo el tiempo dirá si la Atlántida será finalmente encontrada. Sin embargo, la leyenda continúa cautivando nuestra imaginación y recordándonos el poder de la historia para transportarnos a otros mundos y tiempos. Saca tus conclusiones. Yo siempre lo hago y me encanta hacerlo. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda, siempre leer mucho sobre un tema. No te quedes solo con lo que oyes, porque así vas a lograr aprender y no todo lo que querés ver es lo que realmente estás viendo.
No todo lo que oyes es lo que realmente se está diciendo y puedes entender. Y no todo lo que pasa y piensas es correcto. Siempre lo estás haciendo desde tu propia experiencia y agregas y quitas los fragmentos que no comprendes para darle idea al contexto de lo que quieres entender. Y recuerda siempre, como dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. La presentación del episodio es de Nair Ravelo. Locución, producción y edición, Rafael del Río. Y recuerda, compartir este episodio con tus amistades para disfrutar de un nuevo episodio de Se me quema el coco. Chau, se les quiere mucho. Cuídense.